Wow. Tic. ¿Sabes? Quiero comenzar esta mañana agradeciendo a Corinne y Mía. Ellas dirigieron nuestro servicio de canciones al principio y realmente mejoraron este servicio y les agradecemos por su ministerio de música. También, por supuesto, quiero agradecer a Grayson. Sabes, Grayson, puede que no te des cuenta, pero es tan refrescante ver una cara joven, enérgica y sonriente haciendo su parte en la obra de Dios. Amén. Y así que gracias, Grayson. Y Sheena, antes de agradecerte por esa hermosa música, quiero disculparme. Presioné el control que detuvo la música. Pero ¿sabes qué? Dios es bueno porque fue agradable escuchar a todos cantando en esa última estrofa. Pero Sheena, espero y rezo para que tus hermanos y hermanas en Filipinas te extrañaremos, pero espero y rezo para que sean bendecidos por tu ministerio de música en los 7 meses que estés allí. Gracias a todos, muchas gracias. Nuestro sermón de hoy se encuentra en 1 de Reyes 13. Así que pueden dirigirse allí. Primero de Reyes capítulo 13 es un capítulo fascinante, es un capítulo bastante misterioso, de hecho que se encuentra en la Biblia hebrea, introduce a un profeta sin nombre y hablaremos un poco más sobre él porque no tiene nombre más adelante, pero es de Judá y confronta al rey de Israel que es el rey Jeroboam. El mensaje, como suele ser el caso con los profetas de Dios que tiene que entregar, no es uno agradable para el rey Jeroboam. Y así para entender más profundamente lo que está sucediendo en 1 de Reyes 13, en 1 de Reyes 13 es importante examinar no solo el contexto histórico, sino también el teológico. Entonces, ¿qué está sucediendo en este capítulo? Israel, el rey Salomón ha muerto y su reino se ha dividido en 2. El rey Jeroboam ha tomado el control de 10 tribus y están ubicadas en la parte norte de la provincia. Y las otras dos tribus fueron tomadas por Roboam, que era el hijo de Salomón. Entonces tienes el reino del norte, 10 tribus, el rey Jeroboam, el reino del sur, 2 tribus, el rey Rehoboam. Ahora, Jeroboam, la gente que vivía en su territorio viajaba hacia el sur a lo que se llamaba Judá, el territorio del rey Roboam, para participar en los servicios de adoración en Jerusalén. Bueno, Jeroboam se puso un poco paranoico por esto y pensó, ¿sabes? Si siguen yendo a Judá para el servicio de adoración, hay una buena posibilidad de que eventualmente le den su lealtad al rey Roboam allá y yo me voy a quedar fuera. Entonces, ¿qué hace Jeroboam? Establece 2 lugares de adoración en el reino del norte. Uno en el distrito norte llamado Dan y otro en la parte sur del reino llamado Betel. Y estos lugares de culto no eran más que 2 becerros de oro. Ahora entonces proclamó a su pueblo en 1 de Reyes 12:28 dijo, he aquí tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto. Ahora esto fue visto como un grave pecado a los ojos de Dios. De hecho, esto era idolatría. ¿No lo dirías así? Esto era idolatría según la perspectiva deuteronomista. En otras palabras, la perspectiva de los primeros 5 libros de las Escrituras señala claramente que cuando te inclinas, cuando haces una imagen, te inclinas ante es idolatría. Así que esto fue un pecado grave. Y entonces un profeta de Judá es enviado por Dios para abordar la situación allí en el reino del norte. Ahora, a este profeta se le dieron instrucciones específicas de Dios. Antes de continuar, oremos. Padre Celestial, oramos para que tu Espíritu esté con nosotros ahora. Oramos, Señor, para que las palabras sean claras y nuestras mentes estén abiertas y receptivas, porque lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Entonces Dios envía un profeta a Judá, más bien desde Judá, enviado al reino del norte para tratar la situación de idolatría allí con el rey Jeroboam. Al profeta se le dan instrucciones específicas de Dios, muy específicas. Entonces se le dice que vaya por un camino específico, se le da un mensaje específico para dar al rey Jeroboam, que por cierto no era un mensaje agradable, y veremos eso en un momento. Luego se le dice que cuando regrese no debe volver por el mismo camino por el que fue y no debe detenerse a comer ni beber con nadie, sino ir directamente a casa. Se dieron instrucciones muy específicas. No había tiempo para una parada rápida de compras en TJ Maxx ni para comer algo en Taco Bell. Directo a casa. Esas fueron las instrucciones de Dios. Así que este profeta sin nombre de Judá confronta al rey Jeroboam, va allí, le dice exactamente lo que Dios le dijo que le dijera, y Jeroboam no estaba contento. Así que el profeta sin nombre había entregado la parte difícil del mensaje. Por definición y ciertamente de lejos, la parte más difícil de las instrucciones fue el mensaje que tenía que dar al rey Jeroboam, y lo hizo fielmente y sin vacilación, pero de camino a casa, y por cierto, tomó un camino diferente a casa, tal como Dios le había instruido. En el camino a casa y antes de comenzar su viaje, rechazó una invitación del rey Jeroboam para detenerse y comer con él, ¿verdad? Y entonces lo está haciendo bien. Lo está haciendo bien, ha entregado el mensaje, ha tomado un camino diferente a casa, rechazó comer y beber del rey Jeroboam y en el camino a casa, justo cuando se acerca a la frontera de Judá, por alguna razón se detiene. Se detiene. ¿Por qué? No hay explicación, no hay relato bíblico. Un profeta anciano que vivía en esa área escuchó que este nuevo profeta, este profeta sin nombre, estaba en las cercanías y pensó, hombre, voy a ir, este tipo tiene el mojo, ¿sabes? Dios le habló y él entregó el mensaje. Quiero algo de eso, voy a ir a encontrarme con él. Y entonces este viejo profeta va y le dice al nuevo profeta, le dice al profeta sin nombre que un ángel de Dios le dijo que debe ir a su casa a descansar y comer con él. Él mintió. Este es un viejo profeta de Dios. Le mintió a este profeta sin nombre y el profeta sin nombre le creyó. Y fue a su casa y comieron. Y mientras cenaban, el viejo profeta sí consiguió algo de ese mojo que quería, porque Dios le dio una visión justo ahí, mientras estaba comiendo. Y cuando terminó con la visión, miró al profeta sin nombre y dijo, Dios me acaba de dar una visión. Vas a morir porque Dios te dijo que no te detuvieras y lo hiciste. Ahora, si yo hubiera sido ese profeta sin nombre, lo primero que habría hecho, este tipo solo me engañó, me mintió y ahora me dice que estoy muerto, que Dios va, lo primero que habría hecho habría sido matarlos. Pero el profeta no hizo eso y así el profeta sin nombre se fue. Obviamente estaba conmocionado y sorprendido. Se levantó, se dio cuenta de su error. Se levantó y se fue. Y no mucho después de salir de la casa del viejo profeta fue atacado y asesinado por un león. Ahora el viejo profeta tomó su cuerpo y lo puso en su tumba, la tumba que estaba reservada para el viejo profeta. Enterró al profeta sin nombre en esa tumba. Y la literatura bíblica, algunas literaturas bíblicas nos dicen que cuando el viejo profeta murió años después, también fue enterrado en la misma tumba que este profeta. Entonces, es una especie es una historia interesante. Es un poco espeluznante en un sentido, y es un poco dura en otro. Pero el viejo profeta, ya sabes, quería estar en la acción. Escuchó que había un profeta sin nombre, un nuevo profeta. Dios le había hablado, le dio un mensaje al rey Jeroboam. Tal vez extrañaba esa comunicación que solía tener con Dios. Tal vez le faltaba algo y Dios no le había hablado en un tiempo y quería recuperar eso y pensó que podría conseguirlo al ir con este profeta sin nombre y pasar tiempo con él. Tal vez pensó que algo de eso se le pegaría, ¿sabes? Ese es un punto interesante.
Algunos de nosotros venimos a la iglesia porque pensamos que al venir a la iglesia la santidad de Dios podría contagiarnos y seremos salvados. ¿De acuerdo? Hermanos y hermanas, el viejo profeta aparentemente había perdido su relación con Dios y por eso ya no estaba siendo usado. Y es lo mismo con nosotros hoy. Y venir a la iglesia no va a construir no va a darte una relación con Dios. Eso es un asunto personal. Venir a la iglesia mejora tu relación con Dios, pero si no tienes una, venir a la iglesia es solo llenar un banco. Entonces, les animo a mantener su relación con Dios día tras día. Ahora, este viejo profeta, engañó al profeta sin nombre, le mintió al profeta sin nombre. Y la advertencia ahí, por cierto, que podemos tomar de eso es muy clara y muy simple. Y es que tú sabes quién eres y sabes lo que Dios ha puesto en tu corazón. Sabes las convicciones que Dios te ha dado. No permitas que nadie te convenza de lo contrario, incluso si dicen que hablan en nombre de Dios. Algunas personas hoy en día que tienen una forma de piedad públicamente, pero en privado, niegan el poder de ella y vienen al pueblo de Dios con su mensaje, y su mensaje es venenoso. Y el antídoto para ese veneno, hermanos y hermanas, solo se puede encontrar cuando estamos centrados en la palabra de Dios y somos fieles a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. El título del sermón de hoy es en realidad el 99% de obediencia, es 100% desobediencia. Ahora sé que eso suena duro. Ese es un título duro para un sermón. Y así que antes de continuar, quiero darte algunos pasajes que quiero que recuerdes. Por favor, recuerda estos pasajes. Mientras hablo, mientras compartimos hoy, quiero que recuerden estos pasajes. Ezequiel 33, 11. Tan cierto como que vivo, declara ¿quién? El Señor soberano. Esto viene de Dios. Tan cierto como que vivo, declara el Señor. No me complazco en la muerte de los malvados, sino más bien, ¿qué? Se apartan de sus caminos, apártense de sus malos caminos. ¿Por qué morirán, oh pueblo de Lake City? Dios no se deleita en la muerte de los malvados. Pasemos al Nuevo Testamento. Esto les es familiar. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no perezca. No perezcan. ¿Ves un tema con estos dos versículos? Dios no se deleita en la muerte de los malvados. Dios no quiere que perezcamos. En 2 de Pedro 3:9 leemos esto. El Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos entienden la tardanza. En cambio, Él es paciente con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. ¿Qué tipo de Dios servimos? Un Dios que está haciendo todo lo posible para que podamos ser salvos. Dios no quiere que perezcas. En primera de Timoteo, olvidé poner eso en la pantalla. Primera de Timoteo 2, 3 al 4 dice, esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos sean salvos y lleguen al conocimiento. ¿De qué? De la verdad. Dios quiere que todas las personas sean salvadas y lleguen al conocimiento de qué? De la verdad. Y finalmente, ten esto en mente. La paga del pecado, Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es, ¿qué?
es vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¿Alguna vez has tenido una situación en tu vida donde Dios te habló, Dios compartió algo contigo y tú tuviste que compartir eso y fue algo difícil de compartir? ¿Sabes? Fue difícil. Luchaste con eso, pero lo hiciste. Fuiste fiel y seguiste adelante y compartiste. Y luego, después de que todo terminó, tendiste a relajarte un poco. Y ahora viene la tentación. La parte difícil está hecha y ahora estás tentado. ¿Alguna vez has tenido esa situación en tu vida? Te mantienes firme por la palabra de Dios y luego llegas a casa y lo primero es que te enfrentas a algo que te causa enojo o te hace fallarle a Dios. Sucede bastante. Y en el primer libro de Reyes, capítulo 13, se cuenta una de las historias más serias y misteriosas en el Antiguo. En toda la Biblia, pero ciertamente en el Antiguo Testamento, un profeta enviado por Dios hace lo difícil. Él confronta al rey Jeroboam, hace lo difícil, confronta al rey malvado. Pero después de esta victoria muy pública, este profeta sin nombre, en un momento privado, se detiene y desobedece el claro mandato de Dios. Y el resultado es bastante trágico. La obediencia parcial, hermanos y hermanas, es desobediencia. Abran sus Biblias ahora en Primera de Reyes, capítulo 13. Quiero leer algo de esto. Quiero que sigan conmigo. Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 1, dice: "He aquí un hombre de Dios vino de Judá por palabra del Señor a Betel. Y Jeroboam estaba junto al altar para quemar incienso". Así que aparentemente el profeta de Judá llegó a Betel justo en el momento adecuado. Ahí está Jeroboam frente a este altar, listo para quemar incienso. Y clamó contra el altar, versículo 2, en la palabra del Señor. Y dijo: "Oh altar, altar, así dice el Señor. He aquí un niño nacerá en la casa de David, Josías de nombre, y sobre ti ofrecerá a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti, y huesos de hombres serán quemados sobre ti". Y dio una señal el mismo día, diciendo: "Esta es la señal que el Señor ha hablado. He aquí, el altar será desgarrado y las cenizas que están sobre él serán derramadas". Y sucedió que cuando el rey Jeroboam oyó lo que decía el hombre de Dios, que había clamado contra el altar en Betel, extendió su mano desde el altar, diciendo: "Prendedlo". Y su mano que extendió contra él se secó, de modo que no pudo volver a retraerla hacia sí mismo. El altar entonces, en el versículo 5, también fue desgarrado y las cenizas fueron derramadas en el suelo desde el altar, según la señal que el hombre de Dios había dado por la palabra del Señor. Y el rey respondió y dijo al hombre de Dios: "Ruega ahora el rostro del Señor, del Señor tu Dios, y ora por mí para que mi mano me sea restaurada nuevamente". Y el hombre de Dios imploró al Señor, y la mano del rey le fue restaurada nuevamente, y quedó como estaba antes. Y el rey dijo al hombre de Dios: "Ven a casa conmigo y refréscate, y te daré una recompensa". Y el hombre de Dios dijo al rey: "Si me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni beber agua en este lugar, porque así me fue ordenado por la palabra del Señor, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino por el que viniste". Así que fue por otro camino, y no regresó por el camino por el que vino a Betel. Vaya, hay mucho que analizar ahí. Por la palabra, mira el versículo 1, por la palabra del Señor, un hombre de Dios vino de Judá a Betel. ¿Por qué? La palabra del Señor. La palabra del Señor. Ahora Jeroboam, que era el rey de las 10 tribus, era el hijo de Nabat, era de la tribu de Efraín, y comenzó como un funcionario muy capaz bajo el rey Salomón. Supervisó el trabajo de las tribus de José, Efraín y Manasés. Y un día un profeta llamado Ahías, el silonita, vino a él y le dijo que Dios vino a Jeroboam y le dijo, mientras aún trabajaba para Salomón, y le dijo que Dios le iba a dar 10 reinos, después de que Salomón muriera, porque Salomón había caído en adulterio, y esta profecía se cumplió.
Ahora, durante el reinado de Jeroboam en el reino del norte, en los 10 reinos, comenzó bien, pero rápidamente él cayó en desobediencia e idolatría. Y durante este tiempo, su hijo Abías cayó enfermo. Así que Jeroboam envió a su esposa de regreso al profeta Ahías, pero no quería que su esposa fuera reconocida, así que la envió disfrazada. Él dijo, ve a averiguar del profeta qué va a pasar con nuestro hijo. Bueno, no puedes engañar a Dios, hermanos y hermanas. Y el profeta Ahijah sabía exactamente con quién estaba hablando. Y en ese momento él predijo el desastre, por así decirlo, de la casa de Jeroboam por su desobediencia. Y tan pronto como la esposa de Jeroboam regresó a casa, su hijo murió e inmediatamente la dinastía de Jeroboam comenzó a desmoronarse y finalmente fue destruida por Baasa, registrado en el primer libro de Reyes, capítulo 15. Jeroboam todo el tiempo que reinó fue 22 años, pero debido a su desobediencia, su reinado estuvo plagado de miseria, dolor y sufrimiento. Ahora Jeroboam, nadie aquí quiere ser recordado. Todos queremos ser recordados de una buena manera, ¿verdad? Todos queremos ser recordados de una buena manera. Pero Jeroboam es recordado como el rey que llevó a Israel a la idolatría. Su nombre, cada vez que se menciona en documentos teológicos, en discursos bíblicos, su nombre es casi siempre seguido por las palabras, es rey Jeroboam, primero quien hizo pecar a Israel. ¿Te gustaría ese título? No. Gracias, ¿verdad? Su rebelión cumplió el juicio de Dios contra Salomón, pero su fracaso en seguir a Dios trajo ruina sobre su propia casa y su propia dinastía. Ahora, en nuestro pasaje de hoy, en los versículos que acabamos de leer, el rey Jeroboam acababa de establecer esta religión falsa en el norte porque tenía miedo de perder su apoyo, de perder a su gente hacia el sur, y por eso hizo estos becerros de oro. Y por cierto, él también, recuerden, en Israel los sacerdotes venían ¿de qué tribu? La tribu de Leví, ¿verdad? Esa era la tribu del sacerdocio. Pero Jeroboam nombró a sus propios sacerdotes no autorizados. Así que, hermanos y hermanas, eso solo se podía ver creando un altar falso, un altar de oro para que el pueblo adorara y haciendo que la oficiación fuera realizada por sacerdotes no autorizados. Hermanos y hermanas, eso solo se podría ver de una manera, y es como una rebelión directa contra Dios. Y así el hombre de Dios que era de Judá, que no fue nombrado, y creo que no fue nombrado intencionalmente, porque piensen en esto, ese hombre de Dios, al leer esta historia, ese hombre de Dios podría haber sido cualquiera de nosotros. Podría haber sido cualquiera de nosotros. Y creo que Dios dejó su nombre fuera porque quería que insertáramos nuestro nombre al leer este relato. Cualquiera de nosotros, a veces nos mantenemos firmes cuando las cosas son difíciles, pero fallamos miserablemente cuando las cosas van bien. Nos relajamos, damos las cosas por sentadas, vivimos de nuestras experiencias pasadas y como resultado somos engañados. Entonces, este hombre de Dios, este profeta sin nombre, viene de Judá a Betel y proclama juicio contra el altar falso que Jeroboam construyó. Él predice la llegada del rey Josías de la casa de... Por cierto, esa predicción no se cumplió hasta 300 años después, pero no obstante, él predijo esto y luego Dios confirma su palabra. Esto es muy interesante. Dios confirma su palabra con una señal milagrosa. Sin razón alguna, el altar se desmorona, simplemente se rompe. Las cenizas se esparcen en el suelo, nadie lo tocó, nadie le trajo un mazo, nadie encendió un fuego alrededor. Sin embargo, el fuego descendió, se quemó y el altar se desmoronó. Hermanos y hermanas, una clara señal de Dios. Entonces, ¿qué aprendemos de estos primeros 10 versículos aquí? En primer lugar, hermanos y hermanas, es importante entender de estos primeros 10 versículos. Es importante entender que Dios siempre... ¿Dios qué? Siempre. Siempre confronta el pecado. Amén.
Dios siempre, ya sabes, en la sociedad moderna, la visión prominente de este pasaje probablemente se leería más así. ¿Sabes qué? La gente en el reino del norte son buenas personas, son personas amables. Y ya sabes, hacen muchas cosas buenas. Y sí, están inclinándose ante este ídolo y tienen sacerdotes falsos, pero son realmente buenos. Mira todo el buen trabajo que están haciendo. ¿Y sabes qué? Dios los ama tanto, dejemos pasar esta. Esa es la interpretación moderna. Bueno, Dios nos ama, hermanos y hermanas, pero no permitirá que la adoración falsa y la desobediencia queden sin desafío. Ahora, otro punto que debemos aprender de esto es que si Dios te llama a hacer algo, como hizo con este profeta sin nombre, te dará el poder para hacerlo, te dará la fuerza necesaria, te dará el valor, te dará todo lo que necesitas para hacer la tarea difícil a la que te llama. El profeta sin nombre obedeció a Dios con valentía en público, pero falló en un momento privado. Pero cuando entregó ese duro mensaje al rey, Dios lo liberó, Dios lo mantuvo a salvo, Dios cumplió todo lo que dijo que haría con él. Ahora vamos a retomarlo aquí en el versículo 11. Así que quiero leer un poco más. Versículo 11 dice: Ahora habitaba un profeta anciano en Betel, y sus hijos vinieron y le contaron todas las obras que el hombre de Dios había hecho ese día en Betel, las palabras que había hablado al rey. También se las contaron a su padre. Y su padre les dijo: ¿por qué? ¿Por qué camino se fue? Y sus hijos, habían visto el camino por el que el hombre de Dios había ido, que vino de Judá. Y les dijo a sus hijos: ensilladme un asno. Así que le ensillaron un asno y él montó en él. Y luego fue tras el hombre de Dios y lo encontró sentado bajo una encina y le dijo: ¿no eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Y él dijo: yo soy. Y luego él dijo: ven a casa conmigo y come pan. Y él dijo: no puedo regresar contigo. Ahora, por cierto, este es Jeroboam, ¿verdad? Este es Jeroboam aquí. Él dice, por cierto, no puedo regresar contigo, ni ir a comer contigo, ni comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque se me dijo por la palabra del Señor que no comerás pan, ni beberás agua allí, ni volverás a ir por tu camino, de una manera diferente a la que viniste. Y en el versículo 18 dice, él le dijo a él: yo también soy profeta. Ahora estamos. Recuerden la primera tentación vino ¿de quién? De Jeroboam. ¿Y qué dijo él? No voy contigo. Dios dijo que no, tengo que seguir mi camino. Pero ahora viene el viejo profeta, versículo 18. Y él le dijo: yo también soy profeta, como tú. Y un ángel me habló por la palabra del Señor diciendo: tráelo contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Pero le mintió. Y el versículo 19, así que regresó con él y comió pan en su casa y bebió agua. Ven a casa conmigo, versículo 15 al 17. Ven a casa conmigo, dijo, y come pan. Ven a casa conmigo. Vaya, esto es muy interesante. Y él dijo: no puedo regresar contigo porque fue dicho por la palabra del Señor. No. Entonces Dios, el profeta, sabía lo que Dios le dijo. El profeta dijo: no. Dios le dijo al profeta: no vayas a comer con nadie. Y cuando este viejo profeta apareció y le ofreció comer con él, él dijo: no, Dios dijo que no puedo. Y luego, ¿qué pasó? El viejo profeta le mintió. Y él dijo: pero un ángel vino a mí y un ángel me dijo que está bien que vengas a casa conmigo. ¿Saben a qué me recuerda eso, hermanos y hermanas? Me recuerda al ejército del diablo que puede tomar la forma de un ángel de luz. El ángel me dijo que el domingo es el nuevo sábado, ¿verdad? Es algo peligroso, hermanos y hermanas, creer en una mentira. Y trágicamente el hombre de Dios escuchó esa mentira, creyó esa mentira. Ahora,
¿por qué parece un asunto tan pequeño? ¿Sabes? Jeroboam le ofreció comer. Él dijo, no, no voy contigo, tengo que irme. El viejo profeta viene y dice, él dijo no, Dios dijo que no. Y el viejo profeta dijo, sí, pero un ángel me dijo que puedes. Y él dice, está bien, iré. Ahora que ya había hecho la parte difícil, entregó un mensaje difícil. ¿Por qué es tan grave que se fuera a casa con este viejo profeta a comer algo? Hermanos y hermanas, es grave porque Dios le había dado instrucciones claras. No comas, bebas, ni regreses por el mismo camino por el que viniste. Y la cuestión es que desobedeció. No por la forma usual en que somos tentados, sino porque confió en la palabra de un hombre sobre la palabra de Dios. Correcto. ¿Qué aprendemos de esta sección de las Escrituras? Aprendemos, hermanos y hermanas, que siempre debemos ser discernientes, incluso especialmente entre personas espirituales. Sí. El viejo profeta tenía un título, tenía una reputación y sabía el lenguaje correcto para hablar, pero mintió. Mintió, hermanos y hermanas. No permitan en esta era en la que vivimos, les animo, les imploro, no permitan que la autoridad espiritual los guíe. No permitan que la autoridad espiritual anule la palabra de Dios. No permitas que la palabra de un profeta anule la palabra de Dios. No permitas que las palabras de un predicador, Doug Batchelor, Kenny Shelton, Danny Shelton, David Ostrich o Walter White, todas las maravillosas personas, y son buenas personas. No los estoy criticando, pero no permitan, hermanos y hermanas, no permitan que su autoridad y sus palabras prevalezcan sobre la palabra de Dios. No permitan que las palabras del pastor White prevalezcan sobre la palabra de Dios y la autoridad de Dios. Así de serio es, hermanos y hermanas, creer una mentira. Miren lo que dice en Isaías 8:20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, ¿qué? Según esta palabra hay ¿qué? ¿Cuánta luz? No hay luz en ellos. El hombre de Dios tenía un mandato directo. No hubo una nueva palabra de un ángel como se le señaló. Ningún ángel puede cancelar la palabra de Dios. Amén. Ningún hombre, ningún profeta puede cancelar la palabra de Dios. Ningún hombre puede cancelar la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, hay cosas en las Escrituras que Dios ha dejado abundantemente claras. Hay cosas sobre las que Dios te ha dado luz. Hay cosas sobre las que Dios ha convencido tu corazón. Y hermanos y hermanas, esa es la palabra de Dios. No permitas que nadie la anule. Pensamos ahora en esta época sobre la segunda venida de Cristo. ¿Cuántas teorías e historias hay sobre cómo va a venir Cristo? Pero la Biblia es clara. La Biblia dice que todo ojo le verá. Ahora la gente te dirá, pero eso significa todo ojo espiritual. Bueno, no hay ninguna palabra espiritual allí en ese texto en Apocalipsis 1:7. Y por cierto, en Proverbios y en Apocalipsis, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, tienes un versículo que dice lo mismo. Dice, no añadas ni quites de estas palabras para que no seas hallado mentiroso. Entonces cuando dicen, pero hay otra palabra ahí que no está impresa, mentira. Hermanos y hermanas, Dios hizo clara la segunda venida. Así como el relámpago brilla de este a oeste, así será. Hay ciertas cosas que Dios dejó claras. Diezmos y ofrendas. ¿Robará el hombre a Dios? Dios ha dejado estas cosas claras. Y el sábado, ¿qué hay del sábado, hermanos y hermanas? Esta es una de las doctrinas más claras en toda la Escritura. Y sin embargo, hoy la gente dirá, eso fue dado para los judíos. No lo fue. La Biblia me dice en Génesis, en 6 días Dios creó la tierra. ¿Y qué hizo en el séptimo día? Descansó. El sábado del séptimo día estaba en su lugar antes de que los israelitas estuvieran en su lugar. Y a lo largo del Antiguo Testamento vemos que los israelitas obedecieron el sábado del séptimo día. En el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 4, versículo 16, Jesús, como era su costumbre, entró en la sinagoga para predicar en el día de reposo. Los discípulos en Hechos 13, 14, 16, 17, 18, todos esos capítulos nos dicen que los discípulos adoraban tanto a los judíos como a los gentiles en el día de reposo, adoraban en la sinagoga, adoraban junto al río, adoraban donde quiera que podían en el séptimo día de reposo.
En el libro de Apocalipsis se nos dice que en la Nueva Jerusalén nos reuniremos para adorar a Dios de un sábado a otro. Hermanos y hermanas, estas cosas han sido dejadas abundantemente claras. No permitas que no escuches a nadie que te dé un consejo diferente. Sabes, hermanos y hermanas, digo eso y sin embargo muchos de nosotros aquí nos sentamos un domingo por la mañana y vemos a este televangelista, vemos a ese predicador y decimos, oh, ese fue un gran mensaje. Ese hombre ha rechazado el sábado. ¿Cuánta luz hay en él? ¿Y por qué estamos sentados escuchando eso? Hermanos y hermanas, estamos pidiendo que el diablo nos engañe. Estamos suplicando cuando hacemos cosas así. Dios dice, si no hablan conforme a esta palabra, no hay luz. No me importa cuán buen orador sean, no me importa cuán maravillosa sea su historia, no me importa cuán grandioso pienses que es su sermón, hermanos y hermanas, no hay luz en ellos si niegan la palabra de Dios que Él ha puesto en su corazón, con la que Él los ha convencido. No hay luz. Miren el versículo, voy a saltar, miren los versículos 20 al 32 ahora. No voy a leer todo eso, les dejaré que lo hagan en casa. Pero quiero que veas el versículo 21, las consecuencias, las trágicas consecuencias. Versículo 21. Y clamó al hombre de Dios que vino de Judá diciendo, así dice el Señor, por cuanto has desobedecido la voz del Señor y no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te mandó, pero volviste y has comido pan y bebido agua en el lugar del cual el Señor te dijo, no comas pan ni bebas agua, tu cadáver no llegará al sepulcro de tus padres. Este es el viejo profeta ahora diciéndole lo que Dios acaba de revelarle. Este es el punto donde habría matado al viejo profeta. ¿Verdad, hermanos y hermanas? El mismo hombre que lo engañó es ahora el hombre que trae el juicio de Dios sobre él. Y el profeta muere en el camino, asesinado por un león. Por cierto, el león mató al profeta, pero no se lo comió, no lo desgarró. No, ni siquiera se molestó con el burro, ¿verdad? Los leones usualmente matan cuando tienen hambre, cuando quieren comer. Pero hermanos y hermanas, el hecho de que este león no se molestó en comerlo, no se molestó con su burro y sus bienes, es una señal directa de que esto fue un juicio de Dios. El león saltó sobre él, lo mató y siguió su camino tal como Dios le instruyó que lo hiciera. Esta no fue una muerte al azar, este fue un juicio divino. Y ahora podríamos mirar esto y podríamos decir, vaya, eso parece duro, pastor, parece duro. ¿Por qué tuvo que ser tan severo? La obediencia a Dios, hermanos y hermanas, no es opcional. La obediencia a Dios no es parcial. La obediencia a Dios no depende de tu situación. El profeta sin nombre tenía una confianza sagrada y aunque fue engañado, seguía siendo responsable de obedecer. Verán, hermanos y hermanas, en Mateo 12 se nos dice que llegará el día en que tendremos que presentarnos ante Dios y dar cuenta de cada palabra ociosa que hablamos. Y me imagino que también tendremos que dar cuenta de cada acción. Puedes pensar genuinamente que vas a poder presentarte ante Dios y decir, sí, pero el pastor dijo que no tenía que hacer eso. Él, el predicador en la televisión, dijo el domingo que estaba bien adorar el domingo en lugar del sábado. El pastor me dijo que no tengo que devolver diezmos y ofrendas. El evangelista me dijo que Jesús iba a venir en secreto y habría una segunda oportunidad. ¿Realmente crees que eso va a ser suficiente? No, no lo es, no lo es. El profeta sin nombre tenía una confianza sagrada y aunque fue engañado, seguía siendo responsable de obedecer porque Dios le habló. Es lo mismo con nosotros, hermanos y hermanas. Es lo mismo hoy. La obediencia parcial sigue siendo desobediencia. Y por cierto, en el capítulo 3 de Santiago se nos dice que el pueblo de Dios es sometido a un estándar más alto, ¿verdad? Si afirmas ser cristiano, estás llamado a un estándar más alto. Tu obediencia pasada, ¿sabes cuándo primero? Cuando primero llegas a la verdad, cuando primero llegas a Jesús, ¿sabes? Aprendes toda la verdad. Y chico, estás en tu mejor momento cuando se trata de la habilidad de obedecer. Quieres obedecer todo porque esto es lo que Dios dijo. Y de alguna manera, en algún lugar, a medida que pasa el tiempo, empezamos a comprometer esas creencias.
Decimos, bueno, a Dios no le va a importar si me quedo en la cama. Estoy cansado hoy. Bueno, ya sabes, la mayoría de la gente tiene libre el sábado y el domingo. ¿Por qué no quedarme en la cama el domingo? O podríamos decir, bueno, ya sabes, no voy a ir a la iglesia hoy. Lo sé que debería y sé que puedo. No estoy enfermo. Solo voy a quedarme en casa y tomarme un día tranquilo. Nunca harías eso cuando te bautizaste por primera vez. Cuando llegaste a la verdad por primera vez, hombre, estabas en la iglesia cada sábado. De hecho, algunos de nosotros estábamos allí todo el día. Pero ahora a veces hay que sacarle los dientes para motivar a la gente a ir a la iglesia el sábado. Sabes, hermanos y hermanas, nosotros comprometemos. Sabes, cuando somos primero bautizados, estamos tan felices de devolver un diezmo y ofrenda fiel. Pero con los años, ya sabes, no puedo permitírmelo. Esta semana me lo saltaré. Nos saltamos un poco, y luego se acabó. Ya no estamos devolviendo el diezmo. Lo mismo, hermanos y hermanas, con nuestras creencias doctrinales. Salud, saben, dicen, bueno, ya saben, Dios dijo que no comiéramos nada de estos impuros. No estoy comiendo esto. Y luego con el tiempo, ya saben, aprendemos. Dios convence nuestros corazones y aprendemos que, sabes, es mejor abstenerse de toda carne. En realidad es más saludable. Y aprendemos estas cosas. Y la Biblia dice, no comas la grasa, no comas la sangre. Aprendemos todo esto, pero los aceptamos. Pero luego con el tiempo es como, bueno, ya sabes, ese bistec se ve bien. Y nosotros, y esa es tu convicción personal. Pero eso es todo, hermanos y hermanas. Si Dios te convenció de no hacer algo al principio de tu caminar con Jesús, Él no cambió de opinión. Así es. Dios dice, yo soy el Señor, no cambio. En el Nuevo Testamento se nos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces el cristiano que eras cuando te bautizaste por primera vez, hermanos y hermanas, deberíamos esforzarnos por ser un mejor cristiano que eso. Y sin embargo, muchos de nosotros hemos ido en declive. Somos responsables porque Dios convenció nuestro corazón. ¿Y sabes qué es realmente triste? Solo porque fuiste obediente al principio, tu obediencia pasada no excusa tu compromiso presente, ¿de acuerdo? Solo porque fuiste fiel al principio y ahora no lo eres tanto, eso no es una excusa en absoluto. Así que mira el versículo 33 y 34. Esto es tan triste. Versículos 33 y 34. Jeroboam endureció su corazón. Escuchen esto, después de esto Jeroboam no se apartó de su mal camino, sino que volvió a ser de los más bajos del pueblo sacerdotes de los lugares altos. A cualquiera que quisiera lo consagraba y se convertía en uno de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto se convirtió en pecado para la casa de Jeroboam, incluso para cortarla y destruirla de la faz de la tierra. Después de esto, Jeroboam no se apartó de la casa de Dios. Incluso después de una palabra profética directa, una palabra directa de Dios a través de este profeta sin nombre. Incluso después de ver una señal del altar siendo destruido justo ante sus ojos y las cenizas esparcidas en el suelo, incluso viendo luego la muerte inusual de este profeta sin nombre por su desobediencia, todo esto combinado, el corazón de Jeroboam permaneció endurecido. Temo que ahí es donde muchos de nosotros estamos hoy. Temo que muchos de nosotros estamos en esa misma posición exacta. Venimos a la iglesia y hablamos de iglesia. Pero tan pronto como termina la iglesia, todos volvemos a nuestro propio camino alegre. Hacemos lo que queremos. Vamos a donde queremos. El sábado ha terminado porque pasé 1 hora y media en la iglesia, así que estoy listo para otra semana. Temo que muchos de nosotros, hermanos y hermanas, nos hemos engañado a nosotros mismos, lo cual es aún más grave que ser engañado por alguien más. Pero ¿sabes qué? Después de todas estas cosas, el corazón de Jeroboam, el corazón estaba endurecido. Algunas personas dirán, sabes, pastor, estamos viviendo en los últimos tiempos y ciertas cosas tienen que suceder. Y una de las grandes cosas que escucho es la ley dominical tiene que ser aprobada. Y no estoy en desacuerdo con eso, pero lo que sí cuestiono es que muchos de nosotros estamos esperando que se apruebe la ley dominical como una señal de que ahora es el momento de estar bien con Dios. Ahora necesito empezar a hacer todas las cosas que no he estado haciendo. No, eso está mal, eso está mal. Hermanos y hermanas, si no son fieles a Dios hoy, no van a ser fieles después de que se haya aprobado una ley dominical.
De ninguna manera, forma o modo. Un corazón endurecido, hermanos y hermanas, un corazón endurecido puede ver milagros como Jeroboam y aún así alejarse de Dios. Si nuestro corazón está endurecido a la palabra de Dios hoy, no importa lo que suceda en el futuro, qué milagros presencias, tu corazón seguirá endurecido. En conclusión, hay 4 puntos rápidos que espero podamos sacar de este capítulo. El primero, debemos obedecer a Dios plena y cuidadosamente. Totalmente y cuidadosamente. No te relajes. Después de que sienta que has sido fiel y has hecho lo que Dios te pidió. Sí, Dios me ayudó a hacer eso, lo hice. No te relajes, no bajes la guardia, mantente vigilante. El enemigo a menudo espera hasta que te sientas cómodo, hasta que te sientas seguro y luego ataca. Punto número 2, prueba cada espíritu. Incluso las personas que afirman hablar en nombre de Dios deben ser evaluadas según las Escrituras. Amén. No me importa quiénes sean, no me importa de qué denominación sean. Si no hablan de acuerdo con la palabra de Dios, ¿cuánta luz hay? No hay luz en ellos. Tercero, la autoridad espiritual no es excusa para la desobediencia. Si Dios te ha revelado algo, si Dios en algún momento de tu caminar te ha convencido y ha convencido tu corazón de una creencia específica o una doctrina específica, hermanos y hermanas, incluso un profeta no puede convencerte, no debería poder convencerte de lo contrario. Ciertamente un pastor no debería poder convencerte de lo contrario, pero a veces buscamos las palabras que queremos escuchar. A veces vamos en busca de algo que creemos que es más fácil, pero hermanos y hermanas, no es el camino del seguidor de Dios el que es difícil. Es el camino del transgresor el que es difícil. Ahora, eso no significa que ser cristiano sea fácil. No lo es desafiante, es una prueba. Es una cuestión de fe y ser fiel. Puede ser difícil, pero no es ni de cerca tan difícil como el camino del transgresor. Y cuarto, hermanos y hermanas, Dios toma su palabra en serio. Nosotros deberíamos hacer lo mismo, Así que mi desafío esta mañana para ustedes es, ¿están escuchando más las voces a su alrededor que la voz de Dios? ¿Estás escuchando eso a tu propia voz interior? Sabes, todos tenemos una pequeña voz en nuestra cabeza que no es de Dios. ¿Estás escuchando tu propia voz en lugar de la voz de Dios? ¿Has comprometido tus creencias después de inicialmente obedecer y creer en Dios? Hermanos y hermanas, les animaría hoy a regresar a la palabra de Dios. Aférrate hasta que Él venga. Termina la carrera con la misma obediencia con la que comenzaste la carrera. Y si lo haces, Dios te bendecirá. Recuerden, hermanos y hermanas, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hermanos y hermanas, no importa cuán difícil se ponga, no importa cuán duro pienses que es, la recompensa es mucho más allá de lo que podemos imaginar. La recompensa es una vida eterna en el cielo con Jesús. Vale la pena sufrir un poco en esta tierra para obtener tal recompensa, ¿no crees? Hermanos y hermanas, que el Señor esté con cada uno de ustedes mientras caminan en obediencia. Y recuerden siempre, la obediencia parcial sigue siendo desobediencia. Así es, les voy a pedir que se pongan de pie mientras tenemos nuestra canción de cierre. Es el himno número 12, Alegre, alegre, te adoramos.